Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. De lo mejor que me ha pasado. Parece que le hice con... Ay, no. Y eso que es baterista, algo así diría alguna señora. Qué mal. ¿Se acuerdan? Sí, horrible. Había una alabanza, ¿no? Que era así. Ah, sí. Que era ¡Es la una lluvia. becera! Es la Sí. única que recuerdo de eso. Sí, ¿no? ándale. Muchas cosas que me hacen feliz Ay, por sí. las razones equivocadas. Se me mormé. Todo ¿Dónde? eso está saliendo ya, ¿eh? O sea, todo Donde eso ya está donde sí vivo. está bien chido ese es una de la de África con un Ah, sí. coro. Sí. Ah, claro, sí. Ahí sí está bien Me lo chido mandaste esa. tú ese, sí. Sí, se oye así increíble. La de África. De Toto. Sí. Ah, ok, Sí, ¿no? ok. Pero al principio Sí. el coro está haciendo así como lluvia, así con las Ah, manos. sí. Y Sí, lo empiezan a cantar. Increíble. Contexto. Se están burlando de mi aplauso. Te lo ganaste, Dani. Aplaudí y se burlaron de un aplauso de estándares. Aprobación, diría yo. Déjenme ver cuándo llega. ¿Cómo se llama? La Ah, claqueta. la claqueta. Claqueta. Sí, sí. Déjenme ver cuándo llega porque esto se está empeorando. Es que para la gente que Bueno. no sabe, cuando estamos grabando, hay un momento donde tienes que coordinar audio y video. Y Dani es el que aplaude porque es el baterista. Y ya lleva como 11 aplausos, todos así Excelente. súper bonitos, resonantes. Y luego Recibí el su que aprobación. recibió nuestra aprobación. Alcanzó nuestros estándares. Oye, pero, o sea, que pueda llevar el ritmo mejor que la mayoría lo hace más calificado para dar el aplauso que suene Sí. bonito. Claro. Yo no estoy seguro por qué da el aplauso a Dani. Pues tú dijiste que por ser el baterista, entonces... Ah, pero estaba siendo condescendiente. Ay, canijo, se fue del 25 de febrero al 4 de marzo. No te falta ni esta Bueno, práctica. Dani. Bueno, Vamos a acabar el podcast en mi para ese casa. entonces ya. Enfrente del espejo, así. Aplaudiendo. ¿Qué iba a decir? Ya me acordé. Ahorita que dijimos independencia, estándares, todo eso. Ya lo traemos así porque tenemos el contexto de haber llevado este curso antes y de lo que vamos a hacer hoy. Si se fijan, de repente hemos dicho así, nomás porque vemos alguna acción o vemos no sé, algo que alguno de nosotros hace y luego decimos aprobación. Porque hoy vamos a hacer un ejercicio y creo que vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho en otros episodios. Les vamos a mandar un link ahí junto, no sé cómo va a ser exactamente, pero busquen un link, ya sea en los comentarios de YouTube, en WhatsApp, en lo que les mandamos por WhatsApp. También en Spotify se puede poner un comentario, ¿no? Y puede ahí quedar el link, ¿o no? Pues vamos a ver cómo podemos hacerle para que llegue ese link, pero búsquenlo. Y una vez que abran el link, va a venir una hojita, un ejercicio con diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? Son oraciones, diferentes oraciones. Pero Afirmaciones. No, más bien Declaraciones. situaciones, ¿no? situaciones. Situaciones. Sí, oraciones, pero no en el contexto de amén. Una oración Padre por nuestro. día. Sí, una oración por día. No dudo que sí haya un podcast que hayan hecho eso, ¿eh? Sí, hay. Bueno, situaciones de la vida que por sí solas no parecen algo necesariamente malo o pecaminoso, pero revelan algo de nuestro carácter humano, tratando de ser como Dios. En relación a estos 5 puntos que hemos estado viendo. Bueno, hoy vamos a ver el quinto, que es el último. Estándares, recuérdenmelos. Control, Independencia. independencia, aceptación y venganza, que es el último que vamos a ver hoy. Pero la idea con este ejercicio, si ya lo están descargando, espérense y todavía no lo llenen porque falta ver venganza. Es ver cómo esa situación se relaciona con una de estas. Y tal vez ahorita ya que empecemos y hagamos algunos ejemplos, van a entender un poquito mejor. Pero creo que este episodio va a ser un poco más dinámico, ¿no? Sí. Porque lo van a poder como participar en casa o en donde sea que estén. Sí, todos los ejemplos están en primera persona. Entonces son como si fuera un pensamiento propio. Esa es la idea. Y reflejan formas en las que la persona que está haciendo esa declaración ocupa el lugar de Dios. Bueno, de hecho, justo lo que acabas de decir, creo conflicto a veces cuando lo estábamos haciendo
en la sala, así que estábamos todos porque decíamos, bueno, depende de quién lo está diciendo. ¿Lo está diciendo la persona como que la está leyendo o estamos tratando de juzgar a la persona que hizo esa acción? ¿Te acuerdas? Sí. Pero bueno, tal vez no tiene nada de sentido esto que estamos diciendo porque no estamos viendo los ejemplos. Yo creo que primero terminamos el último punto, que es el quinto, que es venganza. Y luego ya les explicamos qué van a hacer con esa hojita que les estamos mandando. Sí. Pero es por eso que a veces hablamos así. Venganza, Sí. aceptación. Porque estamos contestando Sí, a ese- es nuestro bingo. Sí. Ahora, esto es en un sentido un experimento o hasta un riesgo, porque hacer un test en relación a un podcast realmente no sé si va a cumplir el propósito. Tal vez lo que esperamos que pase es que les ayude a pensar en todo lo que estamos diciendo. En algunos ejemplos que son muy, muy prácticos, porque todas estas enunciados son situaciones así súper cotidianas. Pero como no está la ocasión para discutir los puntos, Sí. quién sabe cómo salga. Entonces esperamos que sea útil para ayudarlos a pensar, pero pues vamos a ver. Sí, No, y porque- queremos aplicarlos en primera persona porque la gente con tendencias más fariseicas va a ir por todos lados. Control, aceptación, independencia. Y es sí. de eso no se trata. No se como trata Dani. de que tú evalúes a la gente. Sí, sí, sí. A menos de que sea un juego como nosotros lo jugamos, pero aún, o sea, hay que tener cuidado en que nuestra vida no se vuelva formas en las que filtramos cómo los demás actúan como Sí, si pues fueran es Dios. que O otra sea, vez caemos en el mismo problema que Sí. es estándares. O sea, no es el punto. Sí, estándares. Nomás uno nuevo, pero... Sí. Sí. Entonces vamos al último. Punto Venganza. número 5 de cómo actuamos como si fuéramos Dios, que es venganza. Y yo pienso que la pura palabra suena así como bien dramático. Siento O sea, que este es el único que en sí mismo es muy obvio que está mal. Control, no siento que, o sea, se puede argumentar que está bien, estándares se puede argumentar que está bien, independencia se puede argumentar que está bien, aceptación, todos esos se puede argumentar que no son malos. No sé si alguien podría argumentar que la venganza es buena. Es que si lo cambias por justicia o retribución, Exacto. sí. entonces es más complejo y creo que tiene más sentido para que te puedas identificar porque como venganza, probablemente algunos hemos querido venganza en algún momento, pero es una situación muy extrema de algo Sí. muy agresivo, algo muy feo que te lastimaron o hicieron en tu contra. Pero cuando lo pones como retribución, sobre todo cuando despleguemos un poquito más el tema, se vuelve más cerca de que, Sí, ok, sí, creo sí, que sí. sí caigo en esto. Sí. La línea se Totalmente. vuelve más delgada y más invisible. O sea, Sí. es muy poco claro. Y también es muy claro ver cómo esto sí le pertenece a Dios, porque en Deuteronomio dice claramente, mía es la venganza y la retribución. O sea, Dios sí dice, esto es mío. No que los otros no diga que no es suyo, pero en esto es muy claro Sí, que es Dios textual, dice. sí. Y yo creo que podríamos partir de ahí, ¿no? Porque hay muchísimas veces. Ujú. O sea, me llama la atención, ya que hemos estudiado esto, ¿cuántas veces Dios afirma o nos recuerda esto? Mía es la venganza, mía es la justicia, Ujú. déjame a mí, yo me encargo de esto. O sea, son muchas, la verdad, son más de 5 que lo vas a encontrar, que se repite este concepto. Me gusta este concepto que está muy relacionado con estándares, porque una cosa es establecer estándares, determinar qué considero yo que es justo, injusto, correcto, incorrecto, pero luego después de eso, ¿qué hago con eso? Y por lo general viene este otro punto que es retribución, que se merece esa persona. Ujú. Y yo determino eso también. O sea, no nada más determino el estándar, sino determino La la consecuencia. consecuencia, consecuencia. tanto positiva como negativa. De hecho, tal vez si viéramos esto en vez de venganza como consecuencias, Ajá. todavía es más cercano Sí, sí. a lo que Sí, lo hacemos. aplicamos todos. Ajá. Y definitivamente hay una forma, o sea, sé que hay una forma sana de aplicar esto, por ejemplo, en la crianza de los niños. Ujú. Sé que ciertas acciones necesitan tener consecuencia, que necesita haber disciplina, que para criar a un niño con herramientas sociales, para que no sea violento, para que no sea irrespetuoso, necesita haber consecuencias. Ujú. Pero hay un punto donde tomamos un rol que no nos pertenece y esa es la Sí. parte que es compleja. Como con todos los demás puntos que ya vimos, hay un momento donde agarramos un rol que no nos corresponde. Ujú. Ujú. Sí, pero es que las consecuencias deberían ser como algo formativo. O sea, por ejemplo, para un niño, lo que comentabas. Ujú. O sea, cuando lo que intentamos con un castigo, con la disciplina, es formar el carácter del niño. Ujú. Y así es como debería funcionar. Pero, por ejemplo, en un igual, no estamos, cuando tratamos de que esa persona sufra la consecuencia de una decisión que tomó, Ujú. No difícilmente estás se vuelve formando. formativo. Es más bien
se vuelve ya un castigo, es algo que te duela, que te lastime porque te equivocaste. Sí. Ujú. Sí, especialmente si no hay comunicación, no hay formación. Lo único que hay es retribución, venganza o me las hiciste, me las pagas. Sí, y es que ese es el problema con todo esto y por eso el título es Venganza. Ujú. Porque la sociedad necesita que haya consecuencias. Ujú. O sea, que haya reglas o estándares. Sí. Las familias necesitan. Las familias, la iglesia también necesita. Un pastor que cae en pecado tiene que sufrir consecuencias, tiene que haber. Entonces, para que el mundo funcione así es, tiene que haber estándares y tiene que haber consecuencias de esto. Pero donde se pone más difícil es cuando lo traemos a la vida, hacia lo cotidiano, y somos nosotros los que, como decía ahorita Dani, establecemos un estándar y cuál es la consecuencia cuando la gente no cumple con mi estándar. Y entonces en ambas a veces intentamos tomar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Sí. Y es triste verlo en acción porque, al menos en mi experiencia de vida, el que esté ejecutando esta venganza o estas consecuencias insanas, creo que no siempre es obvio, no siempre le parece obvio que eso es lo que está haciendo. O sea, cuando actuamos así no sentimos que estamos siendo vengativos, no sentimos que estamos siendo retributivos, como que sentimos que estamos siendo justos. La hizo, la paga o... Y sé que todas estas cosas pueden tener una fuente sana. O sea, creo que es bien importante comunicar que No siempre es malo. no siempre es malo, pero creo que todos necesitamos poner estas cosas en las manos de Dios y orar mucho más al respecto acerca de cómo ejecutamos consecuencias en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en autoridad sobre otras personas. A mí eso es una de las partes de la paternidad que se me hacen más Yo complicadas. creo que este es uno de los más complejos para actuar o para llevar a cabo de la manera más sana. Porque los demás siento que es, bueno, a mí se hace que es muy obvio, pero hay veces que sí te corresponde o sí es necesario. A lo que voy pienso que Dios lo que quiere es restauración, ¿no? O sea, busca restauración entre Él y nosotros y entre nosotros también. Entonces, Y edificación. edificación. Pero a veces esa restauración, esa edificación lleva cierta corrección, cierta disciplina o cierto, pues, algo que pareciera como, no venganza, sino la otra que Castigo. dijimos, como un castigo o algo así. Entonces, Consecuencia. Sí, como alguna una consecuencia o algo así. Entonces, creo que encontrar esa línea o encontrar el punto sano, pues es complejo y realmente necesitamos pensarlo antes de nada más actuar, porque si decimos, siempre es malo, vamos a cerrarle. Sí. Y si decimos, Siempre es bueno. siempre es bueno, vamos a cerrar. O siempre es justo. Ándale, Porque también justo. podríamos estar ahorita dándoles herramientas a toda nuestra congregación para nunca recibir la corrección. Ajá. O sea, de que De no que no te me estás corresponde a ti. corrigiendo, te estás vengando. Sí. O si es eso que no te tú gustó, qué me vas ¿no? a decir. Ajá. Solo Dios me puede. Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Pues es que realmente sí. O sea, es que ese es el punto. ¿De dónde viene esa frase? Pues de la idea que sabemos que solo a Dios le corresponde eso. Y todo esto tiene que ver con ese punto de que es Dios el que administra La justicia. la justicia, y aunque nosotros en algunas ocasiones vamos a ser el medio para que se ejecute una acción, una consecuencia, pero Dios insiste. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Dios insiste, ustedes no tienen esa capacidad, yo me voy a encargar. Y hablando de restauración, pienso que Dios nos pone más esa tarea a nosotros de buscar la restauración que de buscar la justicia o la consecuencia. Sí, exacto, sí. O sea, sí hay ocasiones en las que es necesario y Dios nos pide tomar ese rol sabiendo que le corresponde a Él. Pero la mayoría de las veces es Dios diciéndonos, busca restauración. O sea, no te corresponde a ti Extiende determinar. gracia. Extiende gracia. Sí. Hay una frase que es como de Calvary, la verdad no sé quién la dijo, no sé cómo está así flotando en Calvary, que dice, si nos vamos a equivocar, que sea para el lado de la gracia. Y ¿Cuál sería el otro lado? la ley o la justicia. Sí, o la las retribución. consecuencias, la retribución. Y creo que, o sea, creo que resalta el punto que estás haciendo. Por lo general a nosotros se nos pide eso. Busca, perdona, tolera, sé paciente, reconsidera. Restaura. Sí. Casi siempre las instrucciones para nosotros son esas. Pero es equivalente, o sea, es al mismo tiempo que deja que yo me encargue. Sí, Ujú. sí. O sea, porque ese es el punto, no va a pasar nada, más bien es yo sabré cómo, cuándo, dónde, si es que lo hago y de qué manera se va a ver. Sí.
¿Y yo qué hago? O sea, si la persona me ofendió, si la persona hizo mal, si violó los mandamientos y lo que sea, bueno, pues me dejas a mí el problema. Fíjate, ahorita que acabas de decir, violó los mandamientos. Estaba pensando en cuántas veces vemos cristianos reaccionando a algo que saben que Dios no permite o que le molesta a Dios, y ellos son los que se encargan de hacérselo saber a la otra persona y peor, mandarlos al infierno. O sea, estás haciendo esto que no le agrada a Dios, te vas a ir al infierno. Y ya eres tú emitiendo el juicio de lo que, pues sí, tal vez la ley de Dios es clara, pero eso le corresponde a Dios. Sí. O sea, en nosotros nos corresponde. Y aplica la situación de antes de ir con tu hermano a quitarle la paja del ojo, chécate tú. O sea, también aplica la de con la vara que midas serás medido. O sea, puedes hacer esas observaciones, pero hay una expectativa de congruencia. Tú hablas de santidad, te estás poniendo bajo el estándar de santidad que impone sobre los demás. Y generalmente, si revisamos poquito cómo ejerce la venganza Dios o la disciplina, el castigo, etcétera, yo creo que no vamos a encontrar, o muy difícil lo vamos a encontrar, no recuerdo ahorita alguno, la situación en la que el ofendido fue el que ejecutó el castigo o la venganza. O sea, por ejemplo, el juicio que trajo Dios con los pueblos de Canaán, que eran idólatras, que sí, fue por medio de Israel, pero a Israel nunca le habían hecho nada. Ni vivían ahí ellos. Ni vivían ahí, o sea, ni los conocía. Yo supongo, quiero pensar que cuando Dios les da esta orden, pues fue algo difícil, porque pues para ellos no significaba nadie, o sea, no tenían ni idea de que... No era la parte ofendida. Exactamente. Lo mismo pasa con la ley del talión. O sea, el que ejercía el ojo por ojo, decía fractura por fractura, no era el ofendido, era alguien más que ejecutaba esa ley. Y a nosotros, cuando Dios nos permite ver algo, o sea, cuando somos los ofendidos, difícilmente estamos en condiciones de ejercer la disciplina, o sea, contra ese alguien. Por eso nos vamos sobre la venganza. O sea, por eso se convierte en venganza, porque no estamos en condiciones de ser justos. Siempre nos dejamos caer. Sí, nos dejamos caer. Es desmedida y desproporcionada la reacción que tenemos ante alguien. Y muy orgullosa, muy egoísta, perdón. Ante alguien que nos ofendió. Sí, o sea, alguien... Si una persona me agrede, me pega, difícilmente voy a contestar con el mismo... la misma fuerza. Claro. Siempre voy a ir adelante. Es que escala también. El visual lo podemos ver en los carteles. O sea, aunque a lo mejor es algo que nos parece muy lejos de nuestra situación, realmente expresa esa condición de los seres humanos. O sea, la retribución y cómo escala y cómo nunca es ojo por ojo. Es algo peor, algo más doloroso, algo más humillante, más gente. O sea, siempre hay eso. Porque, sí, hay una escalación. Ajá. Y por eso la justicia tenía que ver, pues para eso está el gobierno. Se supone, ¿verdad? Que para eso está, para que ellos puedan ejercer eso de una manera imparcial, con límites, mesurado, que no es la parte ofendida. Entonces, pues lo puede hacer sin todas las emociones que están involucradas cuando yo quiero ser el que tome esa retribución. Sí. Y eso es considerando la versión funcional, sin corrupción, sin incompetencia. Sí. O sea, es un tema muy complejo, o sea, hasta el punto que, y yo lo he dicho muchas veces antes en otros podcasts, o sea, siento que hasta usar la palabra justicia entre humanos es un problema porque nunca la podemos ejecutar bien. O sea, siempre es retribución en el mejor de los casos, venganza en el peor de los casos. Solo Dios puede ejercer esto de una forma que es permanente y que considera todas las cosas, o sea, toda la vida de la persona, toda la situación de las personas, todas las heridas y las formas en las que esas personas han sido lastimadas. Las intenciones reales, es las increíble, motivaciones. o sea, nosotros no podemos, aún la justicia humana que debemos seguir y respetar, es binaria, o sea, no tiene las herramientas para considerar todo el contexto de la persona. Por eso también se me hace que de los 5 puntos, este es el que se me hace más sencillo ceder a Dios y reconocer que es de Él. O sea, antes de actuar, antes de emitir un juicio, antes de hablar, puedo considerar, ¿esto le corresponde a Dios? ¿O me pues más bien es el más fácil de evaluar, o sea, o de aceptar. Pero de aceptar. Dijo el pastor Miguel Núñez, no es difícil de aceptar. Es difícil de tragar. O sea, el problema no es entenderlo. Sí, el problema no es entenderlo, sí. Pero, o sea, de quedarte inmóvil ante una ofensa,
ante una injusticia. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Cuando es algo que ni siquiera tiene nada que ver contigo. O sea, ahorita les estaba La diciendo antes indignación esa de que empezar a sienten. grabar que es bien chistoso ver los grupos de vecinos. Y veo esto todo el tiempo. O sea, algo pasa entre otros vecinos o algo pasa en el fraccionamiento y no tiene nada que ver con la casa de la persona que está comentando y ya está, bueno, para empezar, mostrando su estándar y ya emitiendo un juicio de qué se debe hacer o porque está mal o que, cómo se debe solucionar. No, y luego Así que- tomándoselo personal y tú dices, sacan hijo de... Envolviéndose ¿Por en qué la tanta bandera. pasión? Pero eso- Envolviéndose en la bandera. Yo a veces sí pienso, Juan o sea, digo, Escutia. podría Sí. participar y podría decir, y tengo una opinión, pero no me corresponde esto, o sea, esto no es para mí, ya. Pero y luego todavía cuando hay acciones, para mí donde aparte de los grupos de vecinos o bueno, en general los chats, el periférico, o en las calles, o sea, cuando alguien va lento, o sea, ir a enseñarle cómo debe manejar. Sí. Ujú. O si alguien te cortó así bien feo, alcanzarlo y lo frenarte. O sea, voy al límite de velocidad, pásame por arriba desde que... Y creo que todavía Haz hay tu lado personas ya, que pueden güey. estar escuchando esto y decir qué tiene que ver eso con venganza, pero ese es el punto, Ajá. o sea, es Aplicarte retribuirle. justicia. Y decirle, esto es lo que te mereces. O sea, ibas lento, yo te voy a enseñar cómo. Te mereces esto. O, Sí. O vas rápido, yo te hago Yo ir te lento. y aquí el o- punto es, si hay una ley Sí. y si hay un estándar que nosotros no pusimos. pero ¿a quién le corresponde? Exacto, o sea, Sí. yo no soy Sí. el que le toca enseñarle, Sí. o sea, educación vial Ujú. a las otras que van manejando Sí. en el momento que yo también voy manejando, porque yo lo estoy haciendo enojado, frustrado o simplemente tomando un lugar que es Sí. que para que entiendan que O así no se... fariseico, o sea, así de... Sí, O lo que hacemos ya yéndonos al prójimo más cercano que es nuestra pareja. O sea, eso de la ley del hielo es esto. O sea, es sí, sí, totalmente. Es- por ejemplo. vengarnos de algo que consideramos que está haciendo mal a otra persona. Y no voy a hablar contigo, no te voy a dirigir siquiera la palabra para lastimarte por lo que hiciste. Y el punto no Sí. es si es cierto o no. Porque podría ser que sí fue una ofensa real. Saltó el café. Sí. Yo sé que se escuchó. Creo que no se vio en la cámara. O sea, sí, tal vez sí hubo una ofensa, tal vez sí hubo una acción. Pero aquí el punto es, te voy a hacer pagar porque me dolió lo que me hiciste, entonces no te hablo. De alguna manera Sí. estoy trayendo una consecuencia. Y dices nada más un ejemplo, ¿no? Los padres, ahorita que hablas de la disciplina, es necesario ejercer una disciplina, pero hay maneras insanas donde estoy sacando frustración. Sí. En lugar de disciplinar a mi hijo y en lugar de traer así lo que Dios quiere, que es instruir, la instrucción en los caminos del Señor, la disciplina del Señor, ya es, estoy frustrado y ya me hartaste y entonces me sacaste de quicio, no me gustó, lo que sea. O me Y- avergonzaste en Me público. Ajá, y entonces hay una retribución en aras de, no, es que para que aprenda. ¿Sabes qué se me hace chistoso? Que me imagino a Dios diciendo, pues yo lo perdoné, no sé por qué tú estás... ¿Tú de qué estás tú- enojado? Ajá, estás enojado y ya emitiste un juicio, pero pues yo ya lo perdoné. Y lo No. otro, no. No, y el tema tan importante, por ejemplo, de la comunicación en esos casos con las parejas, con los hijos, dejas que esa persona siga haciendo algo que te parece ofensivo o que te lastima objetivamente y en vez de decirle, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas. ¿Para qué? Para después tener Armas. una razón, supuestamente válida para explotar. Lo hubieras comunicado hace 2 meses, dude. ¿Cómo de que tengo 2 meses haciéndote enojar? Igual con los hijos. El niño haciendo algo que no te gusta y tú por alguna ideología poco inteligente de crianza de niños lo dejas hacer lo que quiere y un día te avergüenza enfrente de gente cuya opinión te importa. Y ahora sí, el trancazo viene con todo. Sí. Eso no es Y- disciplina, y- es y violencia. Hace 2 meses tuviste que haber lidiado con eso. Antes de estar enojado. Mucho. Antes de que fuera una retribución tuya, no la disciplina. Pero pasa en los círculos sociales. O sea, hay consecuencias Sí. que vienen, no, o sea, de así visceral de yo me voy a encargar de que esta persona sufra la consecuencia de lo que hizo en mi fiesta, en mi cumpleaños, con mis amigos, en el trabajo. O sea, es que nos lo podemos llevar a todos lados. Porque la mayoría no pensaríamos o no aceptaríamos que nos queremos vengar de las personas. Pero la realidad es que cuando somos ofendidos, cuando alguien nos ataca, nos avergüenza, nos ofende, nos expone, lo que sea, ejecutamos una consecuencia. Y ese es el problema, eso es de lo que estamos hablando. Sí, Sí. Y ya cubrimos este punto, pero si se fijan, esto se soluciona todavía antes si el estándar está puesto en el lugar correcto. O sea, si yo me doy cuenta que eso es mi estándar y que no tiene por qué ofenderme, ni siquiera tengo por qué llevarlo al siguiente punto, que es ejercer venganza. Pero si estamos hablando de violó la ley de Dios, porque sí pasa, ¿no? O sea, Sí, claro. veo que está violando la ley de Dios,
pues también ya le corresponde a Dios. Entonces, si no es mi estándar y si es el de Dios, pues ¿por qué voy a yo estar tomando la venganza que le corresponde a Dios? Sí, o crear las consecuencias para el problema. Cuando, y peor aún, cuando ejercemos esa venganza, o sea, cuando somos dominados por el sentimiento que sea y ejecutamos la venganza, lo que viene después está bien lejos de lo que esperamos. Me acuerdo mucho en una entrevista, una vez que estaban no me acuerdo, un programa de televisión ya hace mucho tiempo. Están hablando de personas que están en la cárcel. Y un señor de los que estaba ahí en el programa dijo que pasó como 16 años encerrado, acababa de salir hacía 2 años, algo así, porque había encontrado a su esposa con otro hombre y mató al hombre con el que está con su esposa. Y no mató a la esposa porque tenía una pistola de defensa que era de 2 tiros nada más. Entonces los 2 se los dio a él. Lo están entrevistando y le dice, y ahora a la distancia, ¿qué piensas de lo que hiciste? Dice, no vale la pena. O sea, por un momento de ira donde no fui capaz de controlarme, pasé 16 años de mi vida en la cárcel, que hubiera sido, y sin ella, o sea, fue exactamente lo mismo. O sea, se quedó sin su esposa. El hombre al que mató, pues difícilmente creo que se enteró. Eso no le regresó a su mujer. Sí. Ni sufrió las consecuencias el hombre que mató, porque pues nomás dejó de vivir, ya no supo qué pasó. Sí. ¿Me explico? Sí, este vato No ya había perdido. No aprendió su lección. No aprendió su lección. Sí. No, y él ya había perdido a su esposa y ahora además de perderla está en la cárcel. Están 16 años de Nomás su vida empeoró su condición. tirados a la basura. Y este se me hace un ejemplo bien como significativo de lo que pasa cuando nosotros ejercemos la venganza, cuando nosotros tomamos en nuestras manos la justicia y decimos, no, es que esto se merece esta persona. Cuando lo hacemos, pasa lo contrario a lo que esperamos. O sea, también en una pareja que decide vengarse de su pareja que le fue infiel y terminan destrozando familias, hijos, sus propias vidas, porque piensan que saben lo que la otra persona se merece. Y creo que por eso la insistencia de Dios, eso es mío. Déjenmelo a mí, yo me encargo. Porque Dios sabe administrar justicia de una manera que es correcta, que va a traer la mayor bendición. Justa. O sea, es que nomás Dios es justo de verdad. Y como ahorita lo mencionaban, hay tantos elementos que nosotros no sabemos. La condición de la persona, su necesidad, el plan que Dios tiene hacia el futuro, las heridas que trae del pasado. Hay tantas cosas en contexto que no tenemos la capacidad de entender qué resultado va a traer. O sea, en este caso, este señor pues no tenía ni tiempo de planear, ¿verdad? Que iba a salir mal de esto, nomás ejecutó. Pero como Dios puede ver todo eso y anticipar el efecto, por eso Dios dice y nos insiste, es que siento que no nada más es una restricción, es hasta como no les conviene, porque no lo van a hacer bien. No lo van a hacer bien, se van a dañar a ustedes mismos. Yo lo que muchas veces considero cuando platicamos de este tema es cuál es el rol que tenemos nosotros, si no es de nosotros el ejecutar consecuencias. Como quiera hay una parte sana que como cristianos hay un rol que tenemos, pero es el de llamar la atención y comunicar. O sea, si yo me entero que un hermano que aprecio y que sé que está en Cristo o que dice estar en Cristo está engañando a su esposa, está adulterando, yo probablemente lo voy a ir a abordar. Eso no significa que yo esté creando consecuencias o que me esté vengando o que esté intentando buscar justicia. Al contrario, lo que estoy intentando hacer es recordarle, restaurar. O sea, amor por él, por su familia. Sacarlo de la iglesia, ir yo a decirle a su esposa que quién sabe, o sea, a lo mejor lo haría, tal vez no, ahí tendría que entrar Dios en ese proceso y la oración y el buscar de él. Pero yo determinar las consecuencias para un hombre que es adúltero, ¿cómo lo voy a hacer bien? O sea, ni aún en algo Solo que soy es otro hombre. Obviamente malo. Que ni Cristo lo hizo. O sea, cuando el Señor estuvo delante de todos estos pecados de la mujer adúltera que van y se la llevan y la tienen que... A mí se me hace sacar respuesta del Señor era así bien magistral, era algo así como que no manches, o sea, cubrió todo y satisfizo todas las... Y con pocas palabras así. Sí. Oigan, que por cierto, ese está en los... O sea, ese es bíblico, ese
esa historia porque no está... Algo hace mención, creo que la NTV, de que no están los manuscritos originales o en los Es que manuscritos como más que no están antiguos. todos. Eso Ajá. me da mucha curiosidad. Sí, está en unos, pero no en todos, algo así. Porque Y- está en otros evangelios. Y es lo que... No, no más en Juan. Paréntesis, Y es el nerd, que ¿no? sigue O sea, para no, este no, no mundo. importa, pero quería... O sea, como que lo traía en la mente. Pero, Sí, es pero se sí. repite una y otra vez, lo que hacía Jesús era no peques más. O sea, Ujú, sí. exponía a esa persona, lo confrontaba con su propio pecado, Ujú. pero no venía juicio sobre él. Era, Ujú. estás en este error. De hecho, O sea, eso vuélvete conecta- a Dios y no peques más. Una y otra vez eso era. Y y luego los demás, en el caso de la mujer que quiere ser apedreada, les dice, a ver, ustedes pues están en las mismas. O sea, nomás no es este pecado, pero ahí nomás échenle una mirada a sus corazones y van a estar en iguales o peores circunstancias como para levantar una sola piedra. Eso conecta chido con lo que estaba pensando que podemos hacer en continuar con los ejemplos. Ujú. Y aquí es donde probablemente van a pensar, sí que estoy hecho garras. O sea, voy a haber pecado por todos lados. Y si se acuerdan muy al principio del podcast, yo les dije, es que veo pecado en todos lados porque veo estos 5 puntos en Como mi el de vida veo y en la gente vida de muerta. los demás. Pero el punto no es darnos de latigazos y decir, estoy mal. O sea, sí. Pero luego, pues por eso vamos a ver la siguiente parte, que es, Ujú. Sí. que bueno, ¿y qué hago con todo esto que veo en mí? No es tan simple como, pues yo no le hago daño a nadie. No, pues ya estoy viendo muchas áreas en mi vida que Sí. realmente reflejan orgullo, que es, Sí. es la raíz de todo esto. Es concientizar la necesidad más que una acusación. Es... Sí. Si crees que no necesitas a Jesús en tu vida, no has entendido el evangelio, pero déjame te enseñamos ejemplos. No hay más específico. ¿Dónde necesitas a Jesús en Sí, tu vida? sí. Es que toda esta sección en la que estamos sigue siendo, vamos a revelar cuál es el problema del ser humano antes de ver la solución de Dios. Para entender mejor la solución de Dios, pues hay que ampliar así como Sí. escalar hacia, así como microscópicamente, qué tan grave es el problema Ujú. y qué tan seria es esta idea de que intentamos actuar como si fuéramos Dios. Realmente es mucho más cercano a nosotros de lo que cualquiera podríamos reconocer así. Ujú. Ujú. Y es probable que algunos de nosotros caigamos más en algunos de estos puntos, pero realmente revela la humanidad. O Sí, sea, revela sí, sí, sí. cómo somos como seres humanos. Ujú. Algunos sí caemos más en ciertos, en alguno de los puntos. Y creo que es parte del ejercicio. Ujú. Como que verlo y decir, ah, caray, ese soy yo. O yo he actuado así. O lo que nos ha pasado, y por eso lo decimos así todo el tiempo, en situaciones en el futuro. O sea, donde estás llevando el día a día y luego de repente ves algo y dices, ah, ya me Sí. di cuenta, estándares. Sí. Ah, control. Ah. Ujú. Sí. Entonces, el ejercicio funciona de esta manera. Ustedes tienen ahí, esperemos que lo tengan y que así lo pudieran descargar, un PDF con varias oraciones. Y la idea es que al lado de cada oración escriban qué es lo que creen que describe esta oración. Creo que lo más fácil es empezar con algún ejemplo. Sí. Ujú. ¿Cuáles son las opciones, Dani, para recordárselas a la gente? Es Estándares, control, Ujú. Ser independiente. independencia, sí. Aprobación Aprobación y y venganza. venganza. Que el acróstico... ¿Es un acróstico? Creo que no. ¿Cómo se Sí. llama eso? Pero es que nunca lo entendí muy bien, la verdad. El de Ac- César. Sí. Es que no sé si es algo muy americano, pero utilizaban la palabra César como para que recordáramos Es algo muy americano. los Sí. 5. César, C de control, E de estándares, S de ser independiente, Mm. A de aprobación o Sí. Aceptación. aceptación Y y R de retribución. decían revancha, Revancha. pero pues, no sé, Retribución mejor. retribución. Ajá. Pues es una buena manera de recordarlos. Pues, a lo César, mejor hay para personas que algunos. les funciona. A mí la verdad me confunde más. Y lo está en desorden, ¿no? De cómo los vimos el César. Sí. Ah, sí. Ajá. Aparte. Bueno, escojan uno. Ahí De en arriba la hacia lista abajo. que les mandamos hay 32, pero no vamos a ver todos ahorita. Podemos ver el que sea, no sé, el 12, nomás Porque dijo son un 12 número. discípulos. Sí. Se me quita lo triste al pedir algo en Amazon. Es L de loser. Ok, la idea con este ejercicio es esto, ¿no? O sea, esto es algo que alguien está diciendo, o tal vez yo estoy diciendo, de manera, ¿cómo se dice? Que no es real. Bueno, Hipotética. Hipotética, ajá. Y ver cuál es la falla ahí o qué hay detrás de eso. Es muy difícil poder ver el corazón detrás, pero podríamos imaginarnos qué es lo que puede haber. Pues aquí el punto, no sé si podemos ir empezando el punto para mí es que dice que se le quita lo triste. Ujú. O sea, qué es lo que revela la tristeza y por qué algo
que es comprar algo, le va a quitar esa tristeza, ¿no? ¿Qué Yo hay piensan? algunos donde me tengo que ir así de que uno por uno para A ver, pensar, bueno, ¿cuál es? pues no es venganza. O sí es venganza. Y es que esa es la cosa. Con algunas de estas expresiones nos vamos a identificar y con otras no. Ujú. Entonces, eso también va indicando cierta inclinación o tendencia que podríamos tener y otras donde no es tan Nomás obvio no que conectamos. batallamos o no conectamos. Pero el ejercicio es eso. Esta que revela, si es que lo hace, de cómo está esa persona intentando actuar como si fuera Dios. Ujú. Y entonces, aquí el punto, en el número 12, que es, se me quita lo triste al pedir algo de Amazon, no es decir, pues está usando mal su dinero, sino qué está haciendo si fuera yo el que hace esto, ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿qué estoy tratando de hacer? Y donde es muy claro que estoy tratando de controlar las cosas. Sí. O sea, Controlar mis emociones. ajá, Sí. para yo estar tranquilo, estar en paz, en lugar de lidiar con el problema, lo evado y me compro algo. Ujú. Y puede ser en Amazon o en el mall o por donde sea, ¿verdad? Sí. Pero es tratar de controlar cómo me siento con algo externo, en lugar de buscarlo en donde sí debería estar mi seguridad, Mi paz. mi paz, Ujú. que es en Dios. Lo busco Ujú. en otras cosas. Qué extraño, ¿no? O sea, porque creo que este es un problema que mucha gente tiene ahorita. Ujú. Toda la gente que es shopaholic. Y creo que todos podemos caer en eso en temporadas. Y es eso, o sea, que estamos buscando control, que estamos buscando cierta estabilidad en nuestras emociones. Yo lo haría más controversial poniéndole me salgo a andar en la bici. Ah, sí. Se me quita lo triste anda. Porque, ¿Sí? no, pero el ejercicio Es libera bueno. endorfinas, es por mi salud, pero a veces tiene que ver con control, con evadir mis problemas, no lidiar con ellos de la manera correcta. Y entonces Despejarme, sí. me refugio en otra cosa Sí. para encontrar paz. Sí. Es que mucho tiene que ver con la fuente, ¿no? Porque podría ser control, podría ser también independencia insana, así como quiero estar solo porque Sí. odio estar Porque me tienen acompañado. harto. Ajá, Me sí, recuerda alguna cosa así. al número 10, dice, cuando tengo un día difícil en el trabajo, me relajo con una cerveza. Pues alguien diría, cerveza, pecado, ahí está el problema. Ujú. Pero creo que el problema es más profundo que la acción, porque en sí realmente lo que está pasando es tratar de controlar. Tuve un día pesado, ¿qué hago con este peso? Pues busco algo que lo controle, porque no puedo manejarlo. Y como dice el pastor, lo podemos hacer más controversial. Podría ser cuando tengo un día difícil en el trabajo, me relajo con una hamburguesa Ujú. Sí. o con unas papitas O con la televisión. o con la televisión. Sí, o sea, no, para que quede claro que la cerveza no es el problema. Y no es el punto, Sí. sino, o sea, ¿quién diría que está mal después de un día pesado pues relajarte? Es más, lo recomendaríamos probablemente, pero podría ser que en este tipo de acciones, en el ejercicio, en los hobbies, en lo que sea, en armar algo, Ujú. en realidad estamos intentando controlar el ambiente para que me comunique paz o seguridad o estabilidad emocional o lo que sea. Me gusta porque estas oraciones no expresan cosas inmorales. Si mal no recuerdo, ninguna es inmoral. Hay unas que son muy como que dices, bueno, Tal pues vez ahí está muy mal. cuestionable. Sí. Sí, le pegué a mi hijo, o sea, pues tal vez eso no. Pero siento que la mayoría no son inmorales o al menos blanco y negro. Ujú. Pero dependiendo de la fuente, estas cosas pueden ser bien insanas porque en muchas vidas se repetirían y vivir así no es sostenible. Mira, por ejemplo, el 2. Creo que es algo muy cotidiano. Si no empiezan a hacer las cosas bien, mejor no cuenten conmigo. O sea, Estándares definitivamente, obviamente sí. ves a esa persona y si alguien lo dijera en Independencia. público, dirías, ay, qué fastidio. Te cae gordo. Te Sí. cae gordo. Pero, Sí. ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en el corazón de esa persona o en ti mismo si eres el que está hablando? No, y hay la diferencia entre decirlo y pensarlo, el corazón es el mismo. Ujú. O sea, nada más porque no lo dices, pero lo piensas, ¿eres mejor persona? No. Ujú. Jaime está bien clavado en el... Sí, no, es que estoy viendo aquí los Le está cayendo el ejemplos. saco. y yo así como que, ay, no manches. Sí, sí. Bueno, pero algo como eso. O sea, Sí. si no lo van a hacer bien, mejor. Yo no quiero nada. O sea, también hay un mucho. deseo, o sea, estándares porque yo digo, ¿cómo ¿Cómo si es bien? Sí. Ujú. Y también es un deseo de controlar. Quiero Sí. que todos cumplan con mis estándares Sí. o se Sí, crucen. Independencia. Están muy conectados ahí. Independencia también es como que para no sufrir molestias, que nadie me cause problemas, yo mejor me alejo. Lo podría hacer solo mejor o alguna cosa así. Este es algo que
que yo pensé por mucho tiempo y lo he visto, ahora lo veo muy seguido, es el 31 que dice, un buen cristiano siempre debe llevarse bien con la gente. Por eso evito todo conflicto. Muy O sea, bueno. eso de evitar conflictos pensamos que es muy cristiano. O sea, muy que moral, sí, correcto. muy moral. Sí, pues el concepto de pacificadores Ajá. está súper mal entendido. Sí, el 3 es parecido a ese. ¿El 3? El 3, ajá. Entonces, específico. ¿cómo podrías decirle a alguien que nunca se pelea con nadie? Que de hecho no le contraviene daño a nada a nadie. sí, una mujer que nunca le dice nada a su esposo. Es muy dócil, etcétera. ¿Cómo uno pensaría que eso es un estándar o que está, sí, que está mal? Que está intentando actuar como si fuera Dios. Que está intentando actuar como si fuera Dios. O sea, dices, pues no, ¿qué es lo que se espera, no? De una persona que no sea rencillosa, que no esté causando conflictos, pero pues en realidad, ¿ustedes qué dirían que es esto? Pues yo pensaría que es control. Pues, podría ser una de varias. O aceptación. O aceptación, Ajá, buscar también aprobación. podría ser aceptación. Bueno, pensando en control, es una manera de controlar que no haya conflicto, porque no me gusta el conflicto, no me gusta confrontar a las personas, no me gusta que estén enojados conmigo. Entonces, ¿cómo lo controlo? No hablando, no abriendo la boca, no diciendo nada, cuando a veces es necesario. Ajá, Sí. ese es el punto. Sí. Tal vez es necesario hablar, tal vez sí hay algo que te molesta, pero no, para no tener problemas. Eso pasa mucho, sobre todo en los matrimonios. Y después de 5, 10, 15, 18 años de estarte aguantando para no tener conflictos, la cosa ya está hirviendo, ¿no? Sí. Hay un montón de rencor. Porque hay una falsa paz. Entonces, al yo querer hacer algo para lograr un resultado, que es que no haya conflicto. Si yo hago esto, no hay conflicto. Cuando hay conflictos que son necesarios tener, hay conversaciones que se deben deben de suceder. Entonces, ahí mi deseo o mi intención de me aguanto, me callo, no digo nada, mejor no opino, mejor mira, voy a causar problemas, voy a ofender o lo que sea. Entonces, estoy logrando un efecto y entonces estoy tomando un lugar que no me corresponde. Y es bien fácil identificarlo porque cuando se da el conflicto, o sea, cuando ya es inevitable y empiezas a tener esa conversación incómoda, empiezan a salir cosas que ni tienen nada que ver con lo que entonces significa que eso no está resuelto en realidad. Sí. O sea, empiezas a traer cosas que traes ahí en el corazón y en realidad sí se tenían que haber hablado. O sea, no era para mantener la paz. O sea, miren, ahora que precisamente me tuve que ausentar del podcast fue porque había una goterita en una regadera. Y yo lo sabía, que al intentar reparar esa gotera íbamos a terminar con un problema de plomería bien grande porque pues era una... Y sí, tal cual. O sea, yo la dejé hasta que se empezó a hacer de que ya sonaba mucho y todo. No fue por negligente, fue porque yo sabía. O sea, yo estaba intentando... Sí, querías posponer lo inevitable. Exacto. Estaba intentando controlar el gasto y la aflicción a la que me iba a someter porque yo... Que sí te sometiste eventualmente. Sí, exactamente. Y al retrasarlo se me juntó con otras cosas. Porque sí, al intentar reparar, se rompió la pieza, tuvimos que romper la pared, o sea, un montón de cosas que yo sabía que tenían que pasar. Entonces, no lidiar con la gotera no evitó que todo ese otro problema que estaba dentro del muro seguía existiendo. O sea, era una falsa paz que yo sabía, lo hice a propósito. Sí. O sea, estaba controlando, ok, ahorita no estoy listo para lidiar con esto, no quiero lidiar con este problema, pero ahí está. O sea, eso no negaba la situación que yo sabía que estaba hirviendo detrás de la pared. Nomás lo pospuse y como quiera tuve que gastar, tuve que trabajar, sufrir, gasté un montón en donde no debería por intentar que por cierto, arreglarlo. eso puede ser... O sea, puede ser sabiduría de ahorita no estamos para eso. O sea, si hay una gotera en mi casa después de que nazcan los niños, Sí. Ahí Tal vez lo más sabio es que gotee dejarlo. por 2 años, no importa. O sea, tengo que cargar a 2 bebés al mismo tiempo. Que gotee. Ahí aplica eso. ¿Por qué no arreglas eso? Es que yo sé cosas. Y Yo igual sé alguien... cosas que tú no Oigan, sabes. pero ¿no creen que también podría ser aprobación? Como siento que hay gente que su identidad está tan fuerte en el hecho de nunca ser conflictivos. No tiene problema con nadie. Que puede ser que quiere ser aprobado como la persona que nunca dice nada, que no tiene pues, problemas con nadie, que no es difícil, que no es conflictivo. Y para mantener una imagen y conservar ese lugar. Sí, como de bondadoso, de sabio, lo que sea. Y es que eso es como lo astuto de este ejercicio. O sea, cada oración se puede interpretar de muchas maneras y cuando lo haces en un grupo te das cuenta que cada quien evaluó Un de aspecto. maneras bien diferentes. Diferente, sí. Pero bueno, la idea es cómo revelar qué tanto
a veces intentamos actuar como si fuéramos Dios Ujú. en cosas bien cotidianas, en cosas que hacemos y decimos todos los días. Sí. Y realmente a veces no es prudencia, es un intento de control. Es evasión. No es que me interese la santidad, sino que estoy estableciendo un estándar. Ujú. Y No es que quiero cuidar a alguien, es que quiero que esa persona pague las consecuencias de lo que es. Exacto. Entonces, como esto es tan íntimo, Ujú. como es algo tan del corazón, o sea, es algo que solamente es entre el espíritu y yo. Y a veces hay personas que nos ayudan a entender esto. Y creo que estos ejercicios son herramientas para sensibilizarnos cuando el espíritu nos está hablando Ujú. en un área de, oye, ¿qué está pasando? O sea, entonces para mí es como yo he visto Sí. todo esto, como herramientas para estar más atento Ujú. a la voz del espíritu. Sí. Justo eso que cuando mucha gente pregunta, ¿cómo escucho la voz de Dios? O le dices, ¿no? El consejo de que, pues, pregúntale a Dios. Para mí esto me ha ayudado mucho. Ujú. Es Sí. decir, Dios me Ujú. habla cuando me dice, hey, ahí Ujú. es donde estás fallando. Sí. O te dice, hey, ahí voy yo, vato, ahí no vas tú. O sea, ese espacio tiene mi forma, ¿por qué lo estás Ujú. rellenando tú? Mm, Sí. Exacto. Eso Entonces, sí, eso es lo que esperamos, que esto sea una ayuda para las personas, para revelar y entender que cuando yo determino lo que está bien y lo que está mal, y ya decidí eso, saco a Dios de la conversación. O sea, gastar, podríamos poner aquí, puedo gastar en tal cosa todos los días porque para eso trabajo. Y pues no está mal. O sea, que te vas todos los días a tomar un café, a desayunar, a lo que sea. Pero, ¿qué tal cuando Dios quiere hablar a esa área? Estás gastando mucho, estás gastando mal, quieres crear una imagen de que vas a ciertos lugares. O sea, pero si yo ya decidí que eso no está mal, o sea, bloquea mi sensibilidad a la voz del Espíritu. Te vacunas. Sí. No hay Exacto. conversación que puedas tener. Ese es el punto con esto. No es que yo le tengo que preguntar cada mañana a Dios, ¿y si me puedo gastar 50 pesos? No va a ese punto, sino que cuando Dios quiere hablar y dirigir mi vida, si yo determino lo que está bien y lo que está mal, estoy tomando un lugar que no me corresponde y saco a Dios de la plática, entonces ya no oigo. Pero cuando empiezas a ver todas estas cosas, estás más atento y el Espíritu de verdad es cuando, ¿qué está pasando ahí? Ujú. Y en algo que alguien diría, pero eso no está mal. Sí. Pero no es el punto. no sé por qué, pero yo cuando me lo imagino, y esto así funciona en mi mente, tal vez soy muy visual, me lo imagino como una pared con muchos huecos y imperfecciones, y que a veces el cristianismo, lo que hacemos del cristianismo es poner un velo, una tela o algo así que lo cubre y por fuera se ve muy bien. Detrás hay muchas imperfecciones, pero pues se ve superficialmente, se ve bien. Y lo que hace este tipo de ejercicios para mí es como, a ver, mueve la cortina, Sí. ¿qué hay detrás de eso? O sea, pudiste haber actuado bien y no hacer nada que se vea inmoral, pero detrás de eso, ¿qué hay? Y luego darme cuenta, mira, ya hay otro huequito. Ujú. Hay que repararlo. Sí. Para que de esa manera no sea un velo el que se ve, sino que realmente Dios está trabajando y reparando a todas las áreas. Ujú. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es interminable en el sentido de que pues siempre va a haber cosas que Dios me va a llamar la atención y me va a decir por ahí, hey, ahí, Ujú. hey, acá. Y esa es la vida cristiana. Sí. Estar preguntándole a Dios, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde Sí. más? Pues es ser perfeccionados por Ujú. Jesús hasta su día. Y yo Sí. sé que esto es tal vez tema no controversial, pero que vamos a discutir de Ujú. cómo se ve esa Sí. reparación, restauración que Dios hace en nosotros. Pero esperamos que este ejercicio les sirva. No sé, es un experimento. Vamos a ver Sí. cómo sale. Tal vez estaría padre que si saben de alguien más que está escuchando el podcast, reboten ideas. Sí. O se junten. pregúntenos si tienen dudas también. No creo que lo hagan, acérquense. pero júntense en un cafecito y platíquenlo. Con un pizarrón y sí. a ver, ¿esto qué es? Sí. Y si tienen comentarios, pues también nos lo pueden Sí, mandar. nosotros hicimos un Excel, está bien chido. O sea, el jueguito del César está muy chido. También Ah, pregúntenos tú y al Ferni. respecto. Pues el grupo al que se lo estaba ok, enseñando, ok. o sea, para darle a un tema que está bien pesado, algo de pues ligereza, no sé. Mm. Ok. Muy bien. Pues Bueno, vamos a ver gracias. cómo va. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.